Representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico, ¿el gobierno qué va a hacer para cubrir este faltante en el presupuesto del 2025? El director de Planeación Nacional, Alexander López, ha hablado de graves recortes en diferentes áreas de inversión. ¿Qué va a pasar? ¿En dónde va a pasar la tijera? ¿Por qué proyectos? ¿Por qué programas del gobierno para el próximo año? Muy buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que lo que va a tener que decir el gobierno tiene que decidirlo en el marco de un debate nacional donde se conozca con claridad qué fue lo que pasó la noche de ayer y qué es lo que ha venido pasando desde hace varias semanas y varios meses a propósito de este tema particular de la situación crítica de las finanzas públicas. Yo quiero decirle a los ciudadanos que el Congreso de la República, en los sectores de oposición y otros aliados, decidieron no brindarle a un gobierno que ha sido calificado a nivel internacional por uno de los referentes de la economía mundial, con autoridad como la OCDE, como un buen país, un buen gobierno que maneja las finanzas públicas. No ha decidido el Congreso de la República apoyarlo en resolver una dificultad de carácter financiero que tiene para poder tener recursos para la inversión. Yo quiero resaltar que este gobierno está cumpliendo las metas macroeconómicas, cuando al inicio del gobierno nos querían decir que era un gobierno irresponsable, un gobierno que va a lograr que la economía crezca en cerca del 2% en medio de un contexto internacional de la economía difícil, un gobierno que ha logrado reducir la inflación, que le va a permitir tener más capacidad adquisitiva a los sectores bajos, medios de la sociedad. Un gobierno que ha logrado también mantener el desempleo en una cifra. Este gobierno, que incluso fue amenazado en el inicio de su mandato como un gobierno irresponsable con los manejos de las variables macroeconómicas, es el gobierno que ha tenido que asumir la deuda que dejaron los gobiernos anteriores y que hoy por mezquindad política el Congreso de la República no le permite avanzar en la consecución de unos recursos que además iban dirigidos a favorecer a sectores del pequeño empresariado. Ayer no se pudo discutir ni siquiera la ponencia que se había radicado, tal cual lo ha venido anunciando la ponente Olga Lucía Velázquez. Es bueno que los colombianos sepan que esta iniciativa de ley de financiamiento pretendía para las medianas empresas reducir el impuesto de renta del al 27%, que igualmente este proyecto pretendía favorecer el Fondo Nacional del Ahorro para poder brindar créditos sin que se requiriera garantía hipotecaria, que este proyecto de financiamiento pretendía favorecer a los municipios de menos de 200,000 habitantes para que pudieran no pagar impuesto del IVA para el turismo. Tenía otras medidas que ni siquiera los ciudadanos conocen. Lo que ha habido es una actitud revanchista. Ahora, ¿sobre qué se va a hacer? El presidente hasta ahora ha anunciado un trino y ha colocado un criterio, es decir, que yo creo que es el que debe tener en cuenta la opinión pública. El criterio del gobierno que nosotros respaldamos es que esta crisis, los recortes, no los va a pagar el pueblo colombiano. Por lo tanto, habrá ajustes como necesariamente tendrá que haber en las finanzas públicas, pero esos ajustes no van a dirigirse a quitarle las posibilidades de financiación a los programas que benefician a la población. Habrán otros programas como los de infraestructura, habrán otros programas que tendrán que ser recortados, pero que tendrá que el equipo económico ir precisando. Yo resalto el criterio con el cual el gobierno va a responder, que ha anunciado el presidente Petro en el tuit de esta mañana, y es: el pueblo no va a pagar la irresponsabilidad de la oposición política en el Congreso.